Buenas noches, sean todos bienvenidos a Lech Lecha, una voz hebrea con la que el Eterno llamó a nuestro padre Abraham y que en su exégesis gramatical, quiere decir, comienza un viaje hacia adentro, una introspección, sal para ti mismo, para que halles qué te separa de mí. No se ha separado el Eterno de nosotros, nosotros nos hemos separado de Él. Vamos a comenzar hoy el estudio del libro de Apocalipsis. Apocalipsis, un libro muy fácil de entender. Si usted está listo, comencemos. Necesito todo el tiempo que usted tenga y preste mucha atención. ¿Cómo vamos a estudiar Apocalipsis? De manera muy simple. Apocalipsis es un libro cronológico. Tiene una cronología, una secuencia. Apocalipsis, Revelaciones, es un libro que se le dio, o una revelación que está al nivel de los profetas del Antiguo Testamento, porque Juan, estando en la isla de Patmos, siendo ya muy mayor, tuvo esta revelación. Dice que estaba en el día del Señor, yo sigo diciendo que es Shabbat, y recibió un éxtasis y una voz que habló con él, y fue tomado al trono del Eterno en el Hashamaín, en el reino de los cielos, y allí se le dio la revelación de Apocalipsis al nivel de las visiones de Ezequiel, al nivel de la profecía de los profetas del Antiguo Testamento. Primer libro del Nuevo Testamento y único que está a un nivel de los profetas, donde no es inspirado, no es que le parece bien, no es que ellos creyeron, no es costumbre como algunas cosas que expresa Pablo, sino esto es tomado en el Espíritu, y el mismo Señor le muestra Apocalipsis, las cosas que han de acontecer. Para que usted entienda, tome su lápiz, tome su hoja y tome todas las notas que quiera, pero tenga un espacio aparte para las notas específicas que yo le voy a dar y decirle cómo las tiene que tomar para que no pase ningún trabajo. ¿Cómo vamos a entender Apocalipsis? Vamos a empezar con Mateo 24. Puede ir buscando Mateo 24. Mateo 24 son la tribulación, la gran tribulación y señales antes del fin. Luego, si Mateo 24 fue cierto, que yo lo creo, tiene que verse reflejado en los primeros sellos de Apocalipsis. Después, los toques de trompeta, y luego se acaba la revelación. Porque Apocalipsis, presta atención, que ya esto está cogiendo fuerza, acabamos de comenzar. Apocalipsis es un libro que se repite 3 veces. Una vez que se terminan los toques de trompeta, empieza de nuevo la historia, pero con más detalle. Y una vez que se dan esos detalles, pues aparece la señal de la mujer y el dragón, y vuelven al principio de la historia para dar más detalles. Apocalipsis es un libro que se repite 3 veces, cada vez con más detalle. Es como si alguien le dijera: yo voy a construir una casa, voy a poner un lago, detrás voy a poner un zoológico y voy a poner una pista de aterrizaje y un campo de golf. Esa es Apocalipsis, los 6 sellos y los toques de trompeta. Y alguien le dice: pero ¿cómo vas a hacer eso? Entonces vuelve Apocalipsis, sigue Apocalipsis la narrativa, pero lo que hace es explicar con detalle los 7 sellos y los 7 toques de trompeta. Creo que dije 6 sellos, perdón. 7 sellos y 7 toques de trompeta. Y entonces esa persona le dice: porque yo voy a trabajar por 20 años, voy a reunir, voy a comprar el terreno, después que compre el terreno, entonces, y le das un poco de detalle. Y alguien te dice: pero ¿en qué vas a trabajar? ¿Cómo vas a reunir tanto para hacer una casa con una pista de aterrizaje, con un campo de golf? Y tú vuelves y le das más detalles. Porque yo voy a trabajar como en la luna, en una planta de extracción de uranio en la luna no hay uranio. Pero bueno, para que usted entienda, esto es lo que hace Apocalipsis. Es una narración que se da de principio a fin, desde los 7 sellos hasta los 7 toques de trompeta, y luego se vuelve a comenzar con más detalles, y luego se vuelve a comenzar con más detalles. Es una explicación que se da 3 veces. La primera vez a grosso modo, después más detalles y luego más detalles. Así que si usted está listo, vamos a comenzar. Usted debe estar en Mateo 24. Yo le dije que buscara Mateo 24 y usted debe estar allí. No se me desespere. Mateo 24 y Marcos 13 son la misma cosa. En distintos evangelios, narrados de manera distinta. Yo les he explicado que los evangelios tienen diferencias porque tienen diferentes autores, y Mateo, por ejemplo, hay un Mateo hebreo de Yom Tov, y hay los manuscritos griegos,
y los que se encontraron en los textos receptus y los que están en el códice de Alepo y lo que va a ser los textos constantinos o constantinopolitanos, los textos bizantinos, los textos críticos. Entonces usted no puede esperar que el Nuevo Testamento todo coincida, todas estas narrativas, porque no va a pasar. Mateo 24, Marcos 13 narran las mismas historias de manera distinta. No hay grandes diferencias y no hay grandes discrepancias de ningún tipo. Pudiéramos haber utilizado cualquiera, pero a mí me gusta Mateo 24. Si está allí conmigo, comencemos. Mateo 24. Voy a leer mucho, usted tiene que prestar mucha atención y cuando yo le diga, usted empieza a tomar notas. Desde ahora le digo que Mateo 24 se divide en tres. Mateo 24 habla de la tribulación, que son los acontecimientos que acontecieron desde que nuestro Señor Yahshua HaMashiach, Jesucristo, vino acá a la tierra, nació como hombre, comenzó su ministerio y murió, resucitó y hasta el día de hoy todo lo que está pasando. La tribulación narra los acontecimientos desde que comenzó Yahshua HaMashiach, Jesucristo, su ministerio, hasta hoy, cómo murieron todos los cristianos, cómo fueron perseguidos, llevados al Coliseo romano, entregados a la fiera, quemados por Nerón, ahorcados, desmembrados, cómo hasta hoy, por si usted no lo sabe, no va a ser que usted piense que la tribulación se acabó. No, la tribulación nunca se detuvo, porque la tribulación es simplemente la resistencia que hace a Satán, el Señor lo reprenda, a la implementación del reino de los cielos. Hay cristianos en China, hay iglesias cristianas mayormente evangélicas en la India, en muchos otros lugares. Incluso se vieron unos acontecimientos horribles en México hace poco, una de estas comunidades indígenas que expulsaron a las personas, las golpearon, pero la India, China y estos países de corte budista o musulmán están muriendo todavía personas mártires. Esteban fue el primer mártir de la tribulación, pero siguen aconteciendo. En la India, estos budistas extremistas cierran las iglesias en pleno culto, las iglesias evangélicas, nuestros hermanos evangélicos, los cierran con llave y prenden en fuego la iglesia, la encienden con todo el mundo adentro. Los musulmanes, usted no lo busque, no se contamine de esa manera, pero si es que usted no me cree, búsquelo. Todavía en los países que se aplica la ley Sharia están matando a los cristianos, los degollan, lo hacen público, lo graban. Le dicen, acepta Alá, no, pues eres un infiel, y lo degollan. Asimismo, en Nigeria o algunos otros países de corte también musulmán mayormente, se han dado linchamientos públicos desde la comunidad musulmán extremista. Y lamentablemente les digo algo, que es si hay grupos, no todos, pero hay grupos de judíos ortodoxos muy radicales que si tuvieran hoy el Senedrín y no tuvieran un estado laico, también apedrearían conforme a lo que dice la Torá, lo que ellos juzgan como idolatría, como está escrito en la Torá. Los idólatras a veces eran ahorcados, mirando al sol, otras veces eran apedreados. Hay grupos judíos extremistas ortodoxos en Jerusalén, son muy pequeños, no están armados, no representan un peligro, pero si tuvieran Senedrín y tuvieran un estado religioso, no un estado laico, también lincharían a algunos cristianos, por lo menos que se metieran allá y se pusieran a predicar. No creo que salieran por el mundo a matar a nadie, pero no quiero decir el nombre de estos grupos por respeto, pero usted puede buscar un Bacardí suelto en Israel, ¿cómo se llama? Un Bacardí suelto en Israel, es un canal de YouTube, no estoy recomendando a nadie, no conozco a este señor, pero él tiene ciertos videos allí muy interesantes sobre estos grupos ortodoxos extremistas. Entonces, Mateo 24, usted debe estar allí, habla de la tribulación, la gran tribulación y el rapto, el arrebatamiento o el harpazus. Eso es lo único que toca a Mateo 24. Mateo 24 no habla de la ira de Dios, Mateo 24 no habla del juicio, tribulación, gran tribulación y arrebatamiento o harpazus o rapto, lo que sea, como usted quiera decirlo. La tribulación es el proceso que ha acontecido desde el ministerio de Yahshua HaMashiach, con la muerte de Esteban, el primer mártir, hasta hoy siguen muriendo cristianos. Esa es la tribulación. La gran tribulación es un acontecimiento que se va a dar una vez que haya un templo en Jerusalén y que se manifieste el hombre de pecado, el antimashiach, el anticristo, y cometa un hecho que Daniel describe como la abominación desoladora, un hecho terrible. Una vez que esto pase, este hombre va a perseguir todo lo que tiene que ver con Dios, lo que se llama Dios, y todo lo que es digno de culto, de honra y de virtud. Esa es la gran tribulación, es cuando va a marcar las personas en la frente, no va a dejar comprar ni vender, absolutamente todo. Y el rapto o el arrebatamiento es automático, inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, de ese templo en Jerusalén,
y de ese anticristo sentándose en el templo cometiendo este acto abominable que se conoce como la abominación desoladora, vendrá entonces Yahshua HaMashiach con señales que habrá en el cielo, en la luna, y seremos tomados con él para ir a las bodas del Cordero. Eso es lo único que vamos a leer aquí en Mateo 24. Mateo 24 no habla de juicio, Mateo 24 no habla de ira. Mateo 24 habla de tribulación, gran tribulación y el rapto o el arrebatamiento. Si está listo, vamos a leer. Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Todo esto comienza con el templo, porque el templo es el reloj profético de Dios. Sin templo en Jerusalén no se puede contar la semana 70 de Daniel, ni la angustia de Jacob va a comenzar, ni va a pasar nada. El reloj profético de Dios se activa con el templo en Jerusalén, todas las veces. Por favor, olvídese de los subtítulos y olvídese de todas esas cosas. Nos ayudan, son buenos, pero olvídese de eso porque estas cosas son las que confunden, ¿ok? Así que vamos a seguir leyendo. Mateo 24, versículo 3. Y esta profecía que no quedará piedra sobre piedra se cumplió. El cótel, el muro de las lamentaciones, no es parte del templo. Era de la fortaleza Antonia que hizo Herodes, que reedificó, expandió el segundo templo, que fue destruido. Estamos esperando el tercero. Esa fortaleza Antonia tenía un muro que rodeaba el templo por fuera y quedó esa pared, porque el libro de Lamentaciones dice que esa pared ha de estar allí por siempre, no se puede caer. Esas piedras no están pegadas con cemento, esas piedras han resistido la invasión musulmana, todo, y ahí está ese muro, pero no es del templo no quedó piedra sobre piedra. Mateo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o de la era presente? No de un siglo contado como nosotros contamos los siglos. Acuérdense que estos son traducciones de algo que se dijo en arameo o en hebreo y se escribió en griego koiné. Y ahora estamos leyéndolo en español. El mundo no se acaba. ¿Okay? Vamos a terminar con esa idea. El mundo no se acaba, lo que termina es la era presente. ¿Cuál es la era presente? El gobierno del hombre sin Dios. Eso es lo que se acaba. Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, y si yo fuera usted, yo pongo ahora Mateo 24, del 1 al 14, la tribulación. Porque ahora el Señor va a describir la tribulación. Si yo fuera a tomar nota, yo pusiera Mateo 24, del 1 al 14, la tribulación. Dice así, versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Eso ya sucedió. De hecho, el segundo templo fue destruido en el año 71 después de la rebelión de Bar Kokhba. Un judío decía ser Mashiach, y los judíos lo reconocieron como Mashiach. Se equivocaron. Y hasta hoy han habido cuantos locos y dementes usted no se imagina. Han habido más de 100 Mashiach diciendo que son el Cristo. De hecho, hay uno que se llamaba como yo, José Luis no sé qué cosa, de Colombia, que ya el Señor le quitó la vida, ya murió. Y su esposa decía ser Cristo Lisbeth. El Señor la reprenda. Una locura que usted puede encontrar en YouTube si no me quiere creer. Y las personas le creyeron y le daban dinero. Incluso salió por Al Rojo Vivo y salió por los noticieros porque este hombre dijo que era Cristo en la carne y todo el mundo le creyó. Sí, esto se ha venido cumpliendo. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hermano, han habido no solo guerras y rumores de guerra, han habido 2 guerras mundiales. 2 guerras mundiales han habido. Así que todas estas cosas se han ido cumpliendo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Por eso es simplemente la tribulación. Estas no son las señales del fin. Esto es principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación. ¿A qué? A tribulación. Por eso usted puso Mateo 24, del 1 al 14, tribulación. Dice, porque los entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Perseverar en los mandamientos, perseverar en la obediencia.
y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio del reino, hermano, no es el evangelio de los pentecostales, ni de los metodistas, ni de las raíces hebreas, ni el de ningún hombre. El evangelio del reino es la Torá. Son los mandamientos, según Jeremías 30, puestos en el corazón de los hombres. Y los hombres teniendo una relación personal con Dios. Que nadie le diga, ven, conoce a Dios, sino que Dios conozca al hombre y el hombre sea conocido por él. Ese es el evangelio, el de la virtud, el de la justicia, el de la obediencia, el de la santidad. Ese evangelio no es ni el de los testigos de Jehová ni el de los mormones, es ese evangelio. No es el de Spurgeon, no es el de Calvino, es el evangelio del reino. No se deje confundir, que estas palabras se usan de manera muy ambigua en todas las iglesias. Lo usan todas las denominaciones. Este evangelio del reino, y todos son distintos. ¿Ok? Por eso usted puso Mateo 24, del 1 al 14, tribulación. Porque esta es la señal de la tribulación que hasta hoy esto está presente. Hasta hoy hay cristianos muriendo en muchísimas partes del mundo. Ahora, esta segunda parte, el versículo 15, ya no es la tribulación. El versículo 15 no ha acontecido todavía. Hasta aquí, Mateo 24, del 1 al 14, todo esto es fácil de corroborar que acontece. Cristianos todavía mueren en países musulmanes donde se implanta la ley sharia, en países budistas extremistas, hubieron 2 guerras mundiales, ya todo esto pasó. Pero ahora usted pone la gran tribulación, Mateo 24, del 15 al 28. Y vamos a leer, Mateo 24, 15. Ya aquí no está hablando de la tribulación que hasta hoy está aconteciendo. Aquí habla de la gran tribulación. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el lugar santo, hermanos, es el Kadosh Kadoshim. Es el lugar, es el templo de Jerusalén. Para que esto pase, tiene que haber un templo en Jerusalén. Usted sabe que no hay templo en estos momentos porque Jerusalén Oriental está dividida entre una parte musulmana y una parte judía, y además en el monte del templo está la mezquita de Omar y está la cúpula dorada. Esto está allí en el monte del templo. Esto está muy delicado. Allí, porque el templo del Señor, hay un solo lugar en el mundo donde puede estar, y es allí en Jerusalén, la ciudad de David, el monte santo de Dios. No hay otro lugar. Eso no es la iglesia católica, eso no se puede armar en cualquier lugar. Entonces, para que esta abominación desoladora acontezca, tiene que haber templo. Y esta abominación desoladora en el lugar santísimo es ese lugar donde estaba el arca. Está el atrio del templo, está el lugar santo y está el lugar santísimo. En el lugar santísimo, donde no se podía entrar, desde el otro lado de la cortina, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año, no sin sangre, con bastante incienso, a expiar por su falta y las de Israel. Entonces, para que acontezca lo que está escrito en Mateo 24, 15, tiene que haber un templo en Jerusalén. Tiene que haber un templo. Y no solo que tiene que haber un templo, sino que tiene que haber una persona que entre a ese lugar sin ser sumo sacerdote, sin ser Cohen, Gadol, y hacer algo allí terrible. Puede ser que se siente en el arca, que diga que Él es Dios, puede ser que ponga una estatua, puede ser cualquier cosa. Yo sé que a ustedes le han enseñado, algunas iglesias de la Reforma enseñan que ya esto pasó. Dicen que cuando Antíoco el loco Epífanes sacrificó un cerdo en el altar del templo y puso una estatua de Júpiter, de Zeus, que ya eso pasó. Pero hermano, entienda, a veces yo no sé cómo hay personas que se dejan engañar con cosas que se pueden entender con una lectura simple. Dice Mateo 24, 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, cuando veáis en futuro, lo que sucedió con Antíoco Epífanes para el tiempo de los Macabíos, los Macabeos, ya había acontecido. Como Yeshua Mashiach le está diciendo, para cuando esto pase, si ya pasó. Por supuesto que no pasó. Hay muchos tipos de anticristo, desde el libro de Esther, el malvado Amán, sea su memoria borrada por siempre. Este Antíoco Epífanes también sea su memoria borrada por siempre. Personas que han manifestado ese espíritu, que han tratado de imponer ese espíritu en contra del pueblo de Dios, de los santos, de los sagrados y del eterno, y de todos aquellos que tienen el testimonio de la Torá y los mandamientos. Pero no se ha manifestado el anticristo todavía. Esta persona no se ha manifestado. ¿Por qué lo sabemos? Porque no hay templo en Jerusalén, no hay un lugar santo que se pueda profanar, y cuando haya, habrá que esperar a ver quién lo va a profanar y cómo. Vuelvo y leo, Mateo 24, 15. Si a usted le dijeron que esto pasó en los tiempos de Antíoco el loco Epífanes, no es cierto, porque ya había pasado para el tiempo que Yeshua lo está diciendo.
Así que usted tiene que haber tomado una nota que diga Mateo 24, del 1 al 14, la tribulación, guerra, rumores de guerra y estas cosas. Pero ahora usted tiene una nota nueva que dice la gran tribulación, Mateo 24, 15 al 28. Y estamos leyendo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Versículo 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva para atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas. Si usted sigue leyendo, él le va a decir qué tan terrible van a ser las cosas cuando este Señor, después de que haya templo en Jerusalén, se siente en el lugar santísimo o ponga la estatua o haga lo que él vaya a hacer, pero va a ser algo desolador que Dios no puede resistir. Y automáticamente después que haga eso, va a perseguir al pueblo santo. Lo va a perseguir, lo va a querer destruir. Este es el Señor, este es el momento en el que Él marca a las personas con el 666 o el chip o lo que usted quiera. Este es el momento en que este demente no te deja comprar ni vender si tú no te inclinas ante la bestia, ante su imagen. Esto es lo que está narrando Mateo 24, 15, la gran tribulación. Y está diciendo que va a ser terrible para aquellos que guarden los mandamientos y el testimonio de Mashiach, que huyan, que corran, porque no va a haber misericordia. Los que no tengan los mandamientos se van a dejar marcar y van a justificarlo de alguna manera. Entonces, vamos directo al versículo 29, Mateo 24, 29. No porque yo me esté saltando algo porque me molesta. No, usted puede leer del 15 al 28 y lo que está diciendo es que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, que harán señales, todo lo que el anticristo hace. Pero está narrando la gran tribulación y está diciendo, mire, cuando usted se entere que ya eso pasó en el templo, corra. No vaya a su casa, no recoja su abrigo, no haga nada, huya a los montes porque no va a haber misericordia. Y dice entonces, Mateo 24, 29. Antes de Mateo 24, 29, déjame narrarle por qué yo sé que la tribulación desoladora de la que habló el profeta Daniel, tiene que haber un templo y tiene que haber alguien que entre al lugar santo y haga algo allí abominable. Déjeme decirle por qué, porque a veces yo enseño como si las demás personas supieran, como si esto fuera algo lógico, y después recuerdo que se ha enseñado muy mal y que esto se ha tergiversado mucho. Venga rápido, bien rápido, a Daniel 11, 21. Daniel 11, 21. Me permite el Eterno encontrar rápido Daniel, porque hoy sí no tenemos tiempo que perder. Daniel 11, 21. Libro de Daniel 11, 21. Daniel 11, 21. Hoy yo siempre lo encuentro rápido y hoy me está dando trabajo Daniel. Daniel 11, 21 dice lo siguiente. Daniel 11, 21. Dice así Daniel. Daniel 11, 21. Usted debe estar ahí porque me demoré muchísimo. Daniel 11, 16. Daniel 11, 16 dice esto. Y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Está hablando ya de la manifestación de este último hombre perverso. Y ahora, el versículo 21 dice de la siguiente forma. Y sucederá, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. Es decir, este primero, que será terrible, del versículo 16, caerá. Y el versículo 21 dice que en su lugar le sucederá un hombre despreciable. Este es el que va a cometer la abominación desoladora. Al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, botín, despojos y riquezas, repartirá a sus soldados. Y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Y despertará su fuerza, y en su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido. Y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer el mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo,
contra el pacto santo, que son los mandamientos, y el templo del Eterno y su pueblo y su ciudad. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrá contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y entenderá y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Por eso la gente recibe la marca de la bestia. Se entenderá con los que abandonen el pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, la fortaleza y quitará el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿Está entendiendo qué es lo que va a hacer este hombre? Va a hacer la guerra contra Israel, va a entrar con lisonja. Yo no digo que va a hacer la guerra, yo digo que va a tomar el reino con lisonjas, es decir, con política, con politiquería. Se va a hacer la buena persona, pero al final su corazón va a estar contra el pacto santo. Y al último momento va a traicionar cualquier pacto que él haya hecho, porque dice que estos dos reyes hablarán con mentira cuando se sienten en las mesas de negociaciones, y va a desacrar la ciudad santa y va a poner la abominación desoladora. Esta es la abominación desoladora. El versículo 31 dice, Daniel 11:31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario. Es decir, un ataque, una destrucción, una inundación sobre el pueblo de Dios y Jerusalén, la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio. Es decir, tiene que haber templo y tiene que haber sacrificio que él va a detener, y pondrán la abominación desoladora. Esto está mucho mejor explicado y vamos a buscarlo rapidito porque es importante, en Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Yo se lo voy a leer desde el 3. Si usted no lo ha encontrado, yo se lo voy a leer porque no hay tiempo que perder. Segunda de Tesalonicenses 2, desde el versículo 3. Bueno, hay que leerlo desde el 1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, la venida de Yeshua, arrebatarnos, nuestra reunión con Él. No es la venida cuando Él viene a reinar. No es la segunda venida que Él pone los pies sobre el monte de los olivos, que Él toca la tierra. Es el arrebatamiento que Él no toca la tierra. Él está en el aire con voz de trompeta y somos arrebatados con Él. Dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. El que tenga un entendimiento de esto. El que no, esto es otra frase que utilizan todas las denominaciones, todas las religiones, para decir de nuestro modo de pensar, de nuestro reglamento. Ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo le está diciendo, el día del Señor no está cerca. No se dejen preocupar. Ni aunque le manden una carta, ni aunque se lo digan, oye, que ya viene el día del Señor, que está cerca, dice Pablo, no crean eso. Nadie os engañe, versículo 3, en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién? El Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, lo que acabo de leer en Daniel, y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Usted está entendiendo eso? Esto es la abominación desoladora. Quizás usted no lo entendió cuando se lo leí en el libro de Daniel. Repito, por si usted no pudo encontrarlo, por lo menos tome nota, Daniel 11, 21 al 35. Este Señor destruye el santuario, la fortaleza, y pone la abominación desoladora. Y dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2, 1 al 12. Dice Pablo de la siguiente manera, hermano, no se dejen, la palabra que él usa es que no os dejéis mover fácilmente, conturbéis. Dice, no se preocupen. Conturbéis es como preocuparse, atormentarse. Ni por carta ni por nada diciendo que el día del Señor está cerca. No le crean al que le diga, Cristo puede venir hoy. Cristo, no, Él viene pronto, pero no viene hoy. Hoy no viene. Eso es mentira. Puede venir en cualquier momento. Eso son doctrinas, eso de puede venir en cualquier momento, son doctrinas de la reforma. Impuestas, eso no es cierto. Dice Pablo, no se dejen meter esas mentiras. Él no viene. ¿Saben por qué? Mira lo que dice el versículo 3. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado o el hijo de perdición, el anticristo. Entonces Cristo no va a venir
sin que antes ¿qué? Se manifieste ¿quién? El hombre de pecado y la abominación desoladora. Dice Pablo, el versículo 4, Él es el que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, Shabbat, mandamiento. Para Él todo eso es maldición, para Él todo eso es horrible, terrible. No, Él no quiere nada de eso, porque dice además Daniel que Él cambia los tiempos y la ley, cambia las fiestas, cambia las festividades, cambia el calendario, Él lo cambia todo. Y ya esas manifestaciones se están viendo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Si usted no ha entendido hasta aquí, de verdad, quédese, no se vaya, pero va a ser una pérdida de tiempo, porque si usted no ha entendido hasta aquí qué es lo que es la gran tribulación, desde el libro de Daniel y desde 2 de Tesalonicenses, usted no va a entender el resto de la narración de Mateo 24. Pero hasta ahora está comprobado de manera muy fácil, tan fácil que asusta. Yo me pregunto por qué tantas denominaciones, pastores, presbíteros, superintendentes, sabios, genios, estudiosos, 5 títulos universitarios, 10 títulos de teología, no han entendido una cosa tan simple. No sé por qué, porque aquí está escrito. Pero desde Mateo 24, del 1 al 14, la tribulación que tenemos hasta hoy. Guerras, rumores de guerra, pestes, enfermedades, hambre, tribulación, unos se entregan unos a otros. Mateo 24, del 15 al 28, la gran tribulación. La gran tribulación. Un templo en Jerusalén para que venga un Señor que destruya el santuario, la fortaleza y ponga la abominación desoladora. Dice Pablo que no va a venir Cristo antes de que se manifieste este Señor. Así que si a usted le dijeron que la iglesia no pasa por la gran tribulación porque Dios no nos puso para ira, le han mentido, porque aquí no se está hablando de la ira de Dios. La ira de Dios son los 7 toques de trompeta y las 7 copas de la ira. La ira de Dios no es la gran tribulación. La gran tribulación es el resultado del hombre gobernarse sin Dios y establecer leyes y casar a los homosexuales. No tengo nada en contra de los homosexuales, nada más que contra un mentiroso. No es que para mí los homosexuales son lo peor, pero según la palabra de Dios, hombre y mujer deben casarse. La homosexualidad no le agrada a Dios, le es abominable y no es correcto. Si usted es homosexual, un pequeño paréntesis, Dios no es homofóbico, yo tampoco. Hay muchísimos testimonios en YouTube de personas que eran homosexuales y creían ser homosexuales y el eterno Jesucristo nuestro Señor, Yeshua, los cambió, quitó ese espíritu, esa mentalidad de ellos y tienen tentaciones, tienen todavía momentos difíciles, de flaqueza, pero están firmes en el Señor, están casados y tienen familia. Busque los testimonios. Si usted quiere hacerlo de la manera fácil y seguir siendo homosexual, bueno, si usted quiere dejarse llevar por esas emociones, no hay problema. Quiero decirle que las personas heterosexuales como yo tenemos muchísimas inclinaciones que al Señor no le agradan y nosotros no las hacemos por obediencia a Él. Así que usted también puede cambiar y puede tener una vida mucho mejor que una vida de depresión, que una vida de tristeza, que una vida en que no todas las personas en la sociedad te aceptan. Yeshua HaMashiach es la solución. Pero está mal, es abominación para Dios, Dios no le agrada. La Torá, las Escrituras dicen que no. Ningún homosexual, ni amanerado, ni hechicero, ni mentiroso entrará en el reino de los cielos. Yo lo que quiero es que usted se salve. Pero eso fue un paréntesis, no va a ser que alguien piense que yo estoy ahora el más religioso. No, es que es la verdad y hay que decirla. Busque los testimonios y usted verá. No va a venir el arrebatamiento sin que antes se manifieste el hijo de maldad. Es decir, no viene hoy. Dice Pablo en 2 de Tesalonicenses, no deje que lo anden metiendo mentiras. No, el día del Señor no vendrá sin que antes se manifieste el anticristo. Así que usted quiere saber cuál es la señal más cercana que tenemos de la venida del Señor, que se reconstruye un templo en Jerusalén. ¿Por qué? Para que aparezca un Señor que destruya el santuario, la fortaleza y ponga la abominación desoladora. Que según Pablo, que fue el que dijo que no puede venir el arrebatamiento y nuestro rapto, el arpasus, sin que antes se manifieste el hijo de maldad, que es el que se levanta contra todo lo que es santo, contra todo lo que representa a Dios y se sienta en el templo haciéndose pasar por Dios. Más claro no puede estar. Mateo 24, 1 al 14, la tribulación que tenemos hasta hoy. Mateo 24, del 15 al 28, la gran tribulación, un evento que acontecerá antes de que venga el arrebatamiento. Y ahora usted ponga abajo el arrebatamiento o el harpasus, o como usted quiera, o el rapto, como usted quiera ponerle, porque ahora todo el mundo tiene una metodología y todo el mundo ahora, como todo el mundo habla griego y hebreo, ahora todo está mal dicho y ahora nada existe.
Pero ponga ahí como usted quiera, el rapto, el arrebatamiento, como usted quiera ponerlo, Mateo 24, del 29 al 44. Y vamos a empezar leyendo en el versículo 29. Hasta ahora, usted debe tener claro que leímos Mateo 24, del 1 al 14, y esa es la tribulación que tenemos hasta hoy. Si usted cree que no hay cristianos muriendo, mire en los países donde se aplica la ley sharia, la ley musulmana. Mire estos budistas, estos hinduistas, extremistas, porque otros son muy pacíficos, lo que están haciendo. Hasta hoy están muriendo cristianos, eso es tribulación. La gran tribulación de Mateo, que Mateo 24, del 15 al 28 narra, es cuando haya templo en Jerusalén y sea además desacrado el lugar santísimo. Yo no sé qué es lo que por ahí la gente dice que sabe, yo no sé si es que, dice Pablo, que se sienta y se hace pasar por Dios. Pero hay quien dice que ponen una imagen, que ponen una estatua, no sé. Entonces ahora usted puso la tribulación, Mateo 24, del 1 al 14, la gran tribulación, Mateo 24, 15 al 28, y entre paréntesis se puede poner Daniel 11, 21 al 35, para que sepa lo que es la abominación desoladora, y 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 12, para que entienda la idea también de Pablo. Ahora, Mateo 24, del 29 al 44, este es el rapto de la iglesia. Por eso dice Pablo, no acontecerá sin que antes se manifieste el hijo de maldad, el anticristo. Así que a usted le dijeron que no pasaba por la gran tribulación porque Dios no lo había puesto para ira. 1 Tesalonicenses 5 dice que Dios no nos puso para ira. Pero es que esta no es la ira de Dios. La ira de Dios es el juicio que Dios somete a las naciones, al mundo, por haber desacrado su palabra y sus mandamientos, con 7 toques de trompeta y 7 copas de la ira que vamos a estudiar más adelante. La gran tribulación es el resultado de que el hombre se siga gobernando sin Dios, a su forma, estableciendo sus leyes, casando hombre con hombre, mujer con mujer, cambiando el sexo a niños de 12, 13, 14 años, a los varones haciéndolo hembras, a las hembras haciéndolo varones. Eso no se vio ni en Sodoma y en Gomorra. Ni en Sodoma y en Gomorra tuvieron tanta tecnología para hacer tanta maldad, cambiarle el sexo a personas. ¿Ok? Jamás. Fue una cosa inconcebible. Entonces vamos a leer Mateo 24, 29. Este es el arrebatamiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos en la tribulación, este tiempo que estamos ahora, y se acabó. ¿Por qué se acabó? Bueno, por la lectura, porque no se ha acabado. Porque se reconstruyó el tercer templo de Israel y un hombre llegó y entró y dijo que él era Dios y hizo algo en el lugar santo, en el lugar santísimo. No en el lugar santo, en el lugar santísimo, donde estaba el arca de la presencia, donde va el arca. Y después de la tribulación de aquellos días, ese es el hombre que marcó a la gente en la frente, que no dejó comprar ni vender, que hay que huir a los montes, viene entonces el arrebatamiento. La iglesia pasa por la gran tribulación. La gran tribulación no es la ira. Esto es Mateo 24. Si usted cree que eso no es cierto, usted hace mentiroso a Jesucristo, que fue quien dijo esto, y a Dios, que fue quien se lo reveló, para, no sé, complacer la doctrina de algún monje alemán o no sé de quién. Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿después de qué? De la tribulación. ¿Cuál tribulación? Usted ya leyó Mateo 24, 15. La abominación desoladora, la persecución, la marca de la bestia, todas estas cosas. Pero estamos en Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. No se olvide de esto, que para que venga Yahshua HaMashiach, Jesucristo por nosotros, tienen que pasar 2 cosas muy importantes. Tiene que haber un templo en Jerusalén, alguien tiene que desacrar el templo en el lugar santísimo y todavía que eso pase no quiere decir que Él va a venir, sino que ya está a las puertas. Lo bueno es que dice Mateo 24, 29, inmediatamente. Por eso dice el libro de Apocalipsis que si esos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Es decir, esos días serán acortados porque Él dice que inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, es decir, no va a ser por mucho, bendito sea el Eterno. Él no nos va a dejar padecer por mucho tiempo, pero va a haber una tribulación. Dice que inmediatamente se van a dar señales en el cielo. Entre ellas se va a oscurecer el sol, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Yo sé que una estrella es más grande que el sol y más grande que la tierra por millones de veces. Una estrella no puede caer en la tierra. Entienda, una estrella, cuando dice estrella, se refiere a un cuerpo celeste, un meteorito, algo así, ¿ok? Por favor, vamos a entender. Acuérdense que esto es una traducción de una traducción de una traducción. Dice, y las potencias de los cielos serán conmovidas a nivel espiritual. Versículo 30.
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Cuándo es que verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo? Después de la abominación desoladora. Inmediatamente después de la tribulación, es decir, la gran tribulación de aquellos días, van a haber señales en el cielo, en el sol, en la luna, meteoritos que caerán a la tierra y verán la venida. Verán al Hijo del Hombre y la venida sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. El que le diga a usted que la iglesia no pasa por la gran tribulación es un ignorante, porque esto, hermano, no requiere de 21 días de ayuno. Esto se entiende con una lectura simple de un niño de 6º grado. Hay una cronología perfecta. Mateo 24, del 1 al 14, la tribulación que tenemos hasta hoy. Mateo 24, del 15 al 28, la gran tribulación que comienza con la abominación desoladora, que según Daniel 11, 21, 35, es un señor que va a hacer algo horrible en el templo. Y según 2 Tesalonicenses 2, 1 al 12, dice Pablo que este hombre se sienta en el templo y se hace pasar por Dios. Y Mateo 24, del 29 al 44, dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, porque este señor se sienta, dice que él es Dios, pero nos empieza a perseguir y hace que se marquen para poder, el famoso chip, que yo tampoco sé, porque yo no le voy a hablar de cosas que no sé, yo le voy a hablar de lo que está escrito. Si es un chip o no, yo no lo sé. El que lo sepa que me diga después. Yo eso no tengo seguridad, pero de que lo va a marcar a uno para comprar y vender, lo va a marcar. Y que para recibir esa marca hay que negar al Señor, hay que negarlo. Y que va a haber persecución, porque el Señor dice en Mateo 24, del 15 al 28, que huyan, que huyan. Lo que pasa es que a usted le dijeron que eso era para Israel, que yo soy un ignorante, porque eso es para Israel. Porque el problema es que la iglesia de la Reforma tomó todas las bendiciones y se quitó todas las maldiciones. Se quedó con el diezmo, porque a Abraham se le ocurrió darle el 10% a Malquisede de la victoria sobre los reyes, que no era ni de su dinero, y lo dio una sola vez, suficiente para que tomaran de la ley el diezmo. Y cualquiera dice, no, Dios me escogió desde el vientre de mi madre. Sí, pero usted no es el profeta que Dios le dijo eso. Dios le dijo, te escogí desde el vientre de tu madre y te di a las naciones por profeta. ¿Tú profetizas? Eso no es para ti. No, dice el Señor que condenará toda lengua que se levante contra mí en juicio, pero es que tú no eres David. Entonces la iglesia ha tomado, y yo no digo los hermanitos que están sentados en el banco dejando que gente piense por ellos, la institución ha tomado todo lo bueno y ha desechado lo malo. Lo malo para Israel. Lo bueno no, lo bueno sí para nosotros. Y esto le dicen a usted que es para Israel. Lo que pasa es que no entienden 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Cuando Pablo dice, es que no va a venir, no se dejen mentir ni perturbar, ni por carta, ni en persona, ni por espíritu, ni por sueño. No se dejen perturbar. No va a venir el día del Señor sin que antes venga primero el anticristo. El que se levanta contra todo lo que es Dios, se hace pasar por Dios y se sienta en el templo. Y Mateo 24 dice bien claro que inmediatamente, Mateo 24, 29, después de la tribulación de aquellos días, entonces el sol se oscurecerá, la luna no hará su brillo, caerán algunos meteoritos, algunos cuerpos celestes. Y tú sabes lo que pasa cuando cae un cuerpo celeste, maremotos, cosas tremendas. Y entonces veremos la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Hasta aquí usted tiene que haber entendido de manera muy simple Mateo 24. Lo voy a dejar hasta aquí porque el versículo 22 dice algo muy interesante. No lo copie, pero dice, de la higuera aprender la parábola. Todo es con la higuera, porque la higuera es Israel. Por eso Adán y Eva se cubrieron con hojas de higuera. Y desde entonces la higuera va a representar el pueblo de Israel. De la higuera aprender la parábola. Cuando sus hojas estén tiernas, sus ramas estén tiernas, ustedes saben que viene el verano. Y entonces aquí hay una frase, la famosa frase como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, se estarán dando en casamiento, en matrimonio, lo cual implica que la gente no iba a estar pensando en esto. Esto es un loco, nosotros nos vamos ante la gran tribulación. Es decir, la gente va a estar en otra cosa. Así fue en los días de Noé, todo el mundo riéndose del que estaba construyendo un arca en tierra seca. Pero hay una frase que atormenta un poco a la gente que no conoce la palabra de Dios, y es que dice, de la higuera aprender la parábola, cuando sus ramas estén tiernas, sepan que el verano viene, pues así mismo sepan que cuando vean estas cosas, sepan que ya viene el fin. Y de cierto os digo que esta generación no pasará sin que vean todo esto. Y las personas piensan que esta generación es la generación con la que él está hablando. Como mismo piensan que el fin del siglo es un siglo. Y ya pasó, por supuesto, más de un siglo. Eso lo sabe todo el mundo. Y el fin del siglo quiere decir el fin de la era presente, del gobierno de Dios, del hombre sin Dios. Y esta generación no pasará. ¿Qué versículo será ese? No importa, pues no podemos perder tiempo hoy. Pero usted lo va a leer por ahí. Dice, versículo 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? Ya se lo dije, tengo que leérselo. Voy a perder tiempo.
Dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La generación que vea florecer la higuera. Te dirá, José, te la comiste, tú sí la sacas abajo de la manga. Espérese, deje que lleguemos a Apocalipsis para que usted vea, para que usted entienda todas estas cosas que son muy profundas, pero muy fáciles. Se complican si usted trae cosas afuera. Entonces, la higuera es Israel. El que vea florecer la higuera, yo no me quiero meter ahí porque si no, nos vamos aquí mañana. En la generación que vea florecer la higuera, va a ser la que va a ver estas cosas. Gloria sea al Eterno. Pero hasta ahora, vamos a entrar ya en Apocalipsis bien rápido, porque yo dije que iba a ser muy general. Yo me he perdido, no he querido tocar las riquezas, las maravillas, los misterios, la espiritualidad, las revelaciones, las profecías. Hay tantas cosas aquí que usted no se imagina. Pero si yo no logro que usted entienda lo simple, usted cree que le voy a hablar de lo difícil. Y lo digo con humildad porque yo sé lo que le han enseñado por años y años y años. Yo entiendo la doctrina de los pentecostales, metodistas y los pinos nuevos. Y de algunos grupos judíos que están peor que todos ellos juntos. Hay hasta quien dice que la iglesia quiere matar a todo Israel y dejar nada más 144,000. Imagínense qué locura algunos judíos ortodoxos, hermanos nuestros. Imagínate los testigos de Jehová que están aún más locos, que dicen que ellos son los 144,000. Hombres perfectos que no han conocido mujer, vírgenes y que no salió mentira en su boca. Yo a veces pienso que la gente se deja engañar porque quiere. Entonces, yo voy despacito, a pasito, porque yo sé todo lo que le han dicho a usted, que nada es cierto. Y yo le digo, porque he sido líder en casi todas las iglesias que he estado, y he hablado con líderes y pastores, y ellos mismos me han dicho que lo enseñan y no lo entienden bien. Lo enseñan porque se lo enseñaron y porque lo aprendieron, pero ellos mismos no lo entienden bien. ¿Ok? Y no estoy hablando mal de mis hermanos evangélicos. Por ejemplo, el pastor Carlos Barranco es un hombre que yo admiro mucho y aprendo mucho. Es un pentecostal del tiempo de Gigi Ávila, de cuando no se podía ver televisor, que Gigi Ávila rompía los televisores. Imagínate si Gigi Ávila llega a estar vivo hoy con Facebook y todo el mundo desnudo ahí en Facebook. Yo lo admiro y aprendo mucho de él, pero tengo que predicar la verdad y lo que el Señor me ha mostrado. No es que yo estoy en contra de todo el mundo y que estoy atacando a la iglesia. No estoy atacando a nadie. Eso es atacar a la iglesia. Quítese esa mentalidad. Eso lo dice todo el mundo. Los pentecostales dicen, están atacando a la iglesia. Y los testigos de Jehová nos están atacando porque ellos defienden una doctrina, un pensamiento. La iglesia, la eclesia, es lo que están inscritos en el libro de la vida. Es el pueblo de Dios. No es una doctrina ni una organización con nombre. Es una locura en la que se han dejado la gente meter. Así que tranquilo hasta aquí, porque yo sé que decirle que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. No por todas, porque dice Mateo 24, 29, que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, después de que él entre en el lugar santísimo este hombre de pecado y haga la abominación desoladora y marque a la gente en la frente y nos persiga, inmediatamente dice que se va a oscurecer el sol, la luna, van a haber señales en el cielo, caerán algunos meteoritos, algunos cuerpos celestes, se lamentarán todas las naciones de la tierra. Los que no quieren a Mashiach se van a lamentar, por supuesto, pues nosotros no, y veremos el Hijo del Hombre venir en las nubes. Mateo 24 dice que la iglesia pasa por la gran tribulación. Lo que no pasa es por el juicio de Dios. Ahora, si usted no quiere entender que una cosa es el juicio de Dios y otra cosa es la gran tribulación es a donde nos va a llevar el gobernarnos separado de Dios, el no querer Dios. No, nosotros no queremos a Dios. Nosotros casamos hombre con hombre, mujer con mujer, nosotros le cambiamos el sexo a los niños. No, nosotros sabemos lo que es mejor. No, la Torah no, los mandamientos no. No queremos mandamientos. No, el Shabbat es maldición. No, todo eso está bajo la ley. Hermano, si no han entendido a Pablo, ustedes imagínense si van a entender esto. Entonces, si usted está hasta aquí conmigo, vamos a Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo, creo que es capítulo 6, a lo mejor no. Apocalipsis capítulo 6, porque vamos a pasar por alto el mensaje, Apocalipsis capítulo 6. Vamos a pasar por alto el mensaje a las iglesias, no porque no sea importante, sino porque vamos a ir de lo más simple a lo más complicado. Y este primer viernes es lo más facilito, ¿ok? Es todo por arriba. Hasta ahora, si usted ha seguido al pie de la letra todo lo que le he dicho y usted ha sido obediente, usted tiene escrito Mateo 24, del 1 al 14, la tribulación. Que eso está pasando hasta hoy. Se mueren cristianos aquí, se mueren allá, desde Esteban. Comenzó con Esteban, permiso. Guerras, rumores de guerra, hambre, pestes, enfermedades,
Tuvimos 2 guerras mundiales. El que diga que eso no ha pasado, por favor. Después te copió Mateo 24, 15 al 28, la gran tribulación. Que es, ¿se necesita qué? Un templo en Jerusalén. ¿Para qué? Un demente, un hombre de pecado, el anticristo, se mete en ese templo y haga algo horrible en el lugar santísimo, un lugar muy, muy, muy importante donde el sacerdote solo podía entrar una vez al año y no sin sangre de animales. Daniel lo describe en Daniel 11, 21, 35 y 2 de Tesalonicenses 2. Del 1 al 12, el apóstol Pablo, el rabino Saulo de Tarso, de la tribu de Benjamín, dice que no vendrá el día del Señor sin que antes se manifieste este hombre de pecado, que se levanta contra todo lo que representa a Dios y además se sienta en el templo haciéndose pasar por Dios. Y esto es cronológico, yo no me estoy brincando nada. Y Mateo 24, 29 al 44 habla del rapto. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Cuál? Después de que este hombre, el templo en Jerusalén se construya, venga este Señor, haga esa cosa abominable que tiene que hacer en el lugar santísimo, nos marque, nos persiga, nos caiga atrás. Dice que inmediatamente no nos va a dejar padecer mucho. Entonces habrán señales en el sol, en la luna, caerán astros celestes y vendrá el día del Señor y todas las naciones se lamentarán. Esto es cronológico, Mateo 24. Esto es una lectura de un niño de 6º grado. Hasta ahora aquí no hay que ser un genio de la Biblia. Claro que si después alguien te dice que esto es para Israel y que los 2 pactos y que nosotros tenemos un pacto mejor y que la ley, bueno, ya usted se complíquese porque quiera. Esto fue lo que dijo el maestro, esto fue lo que dijo Yeshua HaMashiach. Vamos a Apocalipsis capítulo 6. Venga conmigo. Recuerde, ¿qué le dije al principio? Apocalipsis es un libro que se repite 3 veces. Te lo cuentan a grosso modo. Regresa y te lo cuentan con más detalle. Y regresa y te lo cuentan con muchos más detalle. Vamos a leer. Ahora yo quiero que usted haga, mire, yo tengo Mateo marcado y estoy en Apocalipsis. Mira, este es Apocalipsis y yo le tengo el dedo puesto a Mateo 24. ¿Usted puede hacer eso? Usted puede coger y dejar su dedo en Mateo 24 y abrir Apocalipsis capítulo 6 porque vamos a ir de aquí para allá. Porque si usted no interpreta Apocalipsis con Mateo, entonces Yeshua se equivocó y mi Señor no se equivoca. Calvino sí se equivocó, que asesinó gente, no hay ni una sola carta que diga que se arrepiente. Lutero se hizo lo que pudo en su tiempo para la revelación que tuvo, muy bien, se levantó en contra de la venta de indulgencia y sus tesis, pero fue hace 400 años, no se le puede pedir mucho más. Yo creo que el Lutero ni lengua habló. Quizás Lutero entra a la iglesia y ve a todo el mundo hablando en lengua, se vuelve loco. Pero esa gente se equivoca, yo me equivoco, el otro se equivoca, aquí Spurgeon, Springfield, aquí todo el mundo se equivoca. El único que no se equivoca es Yahshua HaMashiach. Ben Elohim, el Hijo de Dios, quien actúa en autoridad y poder de Dios, la imagen visible del Padre que no se ve. Cuando digo Springfield, usted sabe de dónde usted sacó esa idea de que la iglesia no pasa por la tribulación. Eso nunca se pensó hasta no hace tanto, unos años. Porque este señor Springfield era un señor muy, muy importante en la teología bíblica. Y este señor un día oyó un católico decir, no, Dios es amor, Dios no nos tiene para ira. Eso es 1 Tesalonicenses 5. Confundió la ira con la gran tribulación. Nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación. Y este hombre, por primera vez, puso un subtítulo en la Biblia, en Mateo 24. La iglesia no pasa por la gran tribulación. Y desde entonces todas las iglesias evangélicas lo enseñan. Y después de eso se le empezó a poner a la Biblia mapas, subtítulos, imágenes, entre paréntesis. Antes de eso era prohibido. Este hombre se atrevió, a todo el mundo le gustó, y ahí empezaron a justificar la doctrina, a justificar una doctrina. Pero eso no es lo que dice Mateo 24. Usted debe estar en Apocalipsis capítulo 6. Dice... Yo quiero rápido que usted sepa dónde empieza Apocalipsis, la narración. Apocalipsis empieza cuando Jesús sube al cielo. Cuando sube al cielo le dice, no salgan de Jerusalén hasta que no venga sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos. Apocalipsis, no vaya a pensar que Apocalipsis pasaron 60 años en Juan en la isla de Pasmo y Dios no hizo nada. No, en cuanto Yahshua HaMashiach subió al cielo, Jesucristo nuestro Señor tomó el rollo de la mano del que está sentado en el trono, porque dice Juan que él lloraba y los ancianos lloraban y los seres vivientes decían, oye, ¿quién será digno de tomar ese rollo? Es decir, desatar los acontecimientos que han de venir sobre el mundo ahora. Dice, no se halló nadie digno, nadie es digno. Y vio un cordero como inmolado y dijo, pero el cordero inmolado de la tribu de Judá, ese, la simiente de David, ese es digno de tomar el libro y desatar los sellos. Y cuando él toma el rollo que está sellado por dentro y por fuera de la mano del que está sentado en el trono y lo rompe, se desatan los acontecimientos que estaban detenidos sobre la tierra para que venga la justicia venidera y la justicia que va a prevalecer y el gobierno de Dios sobre los hombres. Y se acabe la era presente, no el mundo. ¿Ok? Pero ¿dónde empieza?
¿Dónde empieza, verdad, Apocalipsis? Si usted lee Apocalipsis 4, capítulo 1, rapidito, se lo voy a leer yo, usted no lo busque, que es en Apocalipsis 6, no sé que se me pierda. Apocalipsis 4, versículo 1 dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es decir, hay una secuencia, las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de cuáles? Después de lo que ya Juan sabía, que Jesucristo había sido tomado al cielo y que ellos estaban predicando y padeciendo y en la tribulación y esperando que Él regresara. Le está diciendo: espérate, no voy a regresar todavía, porque tiene que manifestarse el hijo de maldad, tiene que pasar todo lo que yo le dije en Mateo 24. Y todo eso no ha pasado. Ahora te voy a enseñar las cosas que han de acontecer después de estas. Apocalipsis versículo 6 dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 dice lo siguiente: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Vamos a terminar con este primer sello muy rápido, porque este primer sello es muy complejo para que usted lo entienda. Yo he intentado enseñar esto otras veces a algunos pastores, y cuando le digo esto, llegan hasta el primer sello. Me dicen: no, se me van, se me desaparecen. Ya no aguantan el primer sello. Todo el mundo dice que el primer sello es el anticristo. Por ahí dicen que tiene un arco sin flecha, que es un político, que por eso dice Daniel que tomó el reino con halago. Todo el mundo, hermano, de verdad, gente sumamente inteligente. Baruch Korman de la Universidad Sera Abraham en Israel, gente súper inteligente dice eso. Lamentablemente, yo tengo que enseñar lo que siento en mi corazón. Para mí, el primer sello no es el anticristo por varias razones. Una, porque dice que se le dio, a pesar de que primero montaba un caballo blanco. Dice: no, porque se hace pasar por Yeshua. Eso a mí no me convence. El caballo blanco es para Dios, es para Yeshua HaMashiach. Y tenía además un arco sin flecha, y el Espíritu Santo es que no viene a hacer la guerra. Él es poderoso, Él es Elohim, Él es Dios, pero Él no viene a juzgar ni a hacer la guerra. Por eso el arco no tiene flecha. El arco, Él tiene poder, tiene el arco, pero no tiene flecha. Él no viene a juzgar ni a condenar. Y segundo, dice que le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. El anticristo, usted podrá decir que tiene una corona, pero que salió venciendo y para vencer, no. Porque cada vez que la Biblia habla de este hombre, dice que se le dio autoridad sobre el pueblo santo por X tiempo, por tiempos y medio tiempo, por 42 meses, por 3 años y medio. Tenía que decir este primer sello, y le fue dado una corona y salió venciendo por algún tiempo, pero venciendo y para vencer, lo lamento mucho. Venciendo y para vencer, esto es el Espíritu Santo. Para mí, yo enseño, voy a dar cuentas al Eterno, tenga el Eterno de mí misericordia, me juzgue según la sangre de Mashiach y la compasión que ha mostrado para conmigo, y no con severidad, porque no enseño esto para vanagloria ni para parecer más inteligente que nadie, pero para mí este es el Espíritu Santo. Yo no creo que es el anticristo. ¿Por qué? Porque si se desató el primer sello y se cumple la venida del anticristo, ¿dónde está? ¿Dónde está el templo? ¿Y dónde está la abominación desoladora? No ha venido. Pero lo que sí sabemos, que si Apocalipsis 4, capítulo 4, versículo 1, dice: ven y te mostraré las cosas que pasarán después de esta, es que tiene que haber una secuencia con todo lo que pasó después que Jesucristo fue tomado al cielo. Y él dijo, no salgan de Jerusalén hasta que no venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Si lo primero que pasa es que ellos tienen que recibir el Espíritu Santo para poder soportar todo lo que viene. Entonces, para mí, cuando llegó al cielo, tomó el rollo sellado por dentro y por fuera y abrió el primer sello, esa fue la autorización de enviar al Espíritu Santo, que no había venido porque tenía que morir Yahshua HaMashiach, porque tenía que ascender al cielo. Fíjese que el Espíritu Santo no viene al instante, sino que él se demora, le dice: no salgan de Jerusalén hasta que no reciban el Espíritu Santo. Entonces recibiréis poder de lo alto y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Capadocia, hasta los confines de la tierra. Pero esa es mi enseñanza. Yo con sinceridad le digo que hay gente que dice que ese es el anticristo, pero ni yo puedo demostrar que ellos están mal, ni ellos pueden demostrar que yo estoy mal tampoco. ¿Ok? Entonces, para mí, las cosas que acontecen después de estas es que el primer sello se abre, y fue cuando Yeshua subió al cielo, que lo vieron subir en una nube en el libro de los Hechos, rompió el sello, y ¿qué dijo? Ve, envía el Espíritu Santo, porque yo se los prometí. Yo le dije que no salieran de Jerusalén hasta que no viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Por eso para mí el primer sello dice: y miré, y aquí un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. La venida del Espíritu Santo, porque Apocalipsis 4.1 dice: estas son las cosas que acontecerán después de estas. Pero no se rompa la cabeza, ¿no? Ni es blasfemia, ni es nada.
Ahora, el segundo sello. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Primer sello para mi enseñanza, el Espíritu Santo. Porque salió venciendo y para vencer. Y le tiene una corona y monta un caballo blanco. Y tiene un arco pero sin flecha. Es decir, es guerrero, es poderoso, pero no viene a condenar. Si no, nos hubiera matado a todos. Porque aquí todos hemos fallado y todavía estamos expensos a fallar. Pero no lo permite el cielo, sino que encontremos madurez espiritual. Y el segundo, ¿qué dice el segundo? Olvídese del caballo y del jinete ahora. De eso le hablaré los próximos viernes. Sino dice que el segundo se le dio poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Vamos a ver si Mateo 24 es verdad. Mateo 24 del 1 al 14. Vamos a leer en el versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo y a muchos engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerra, mas no turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Qué dice Mateo 24, 5 y 6? Guerras y rumores de guerra. ¿Y qué dice el segundo sello? Volvamos a leer. Y salió otro caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. ¿No coincide? ¿No vamos bien? ¿Usted va conmigo hasta ahora? ¿Está ahí? ¿Hay cronología? Primer sello, el Espíritu Santo, que fue lo primero que prometió. Pero eso soy yo. Hay quien dice que es el anticristo, pero yo no sé cómo, porque no ha venido, ni hay templo, ni ha pasado la dominación desoladora, ni el hombre se sabe quién es. Por eso para mí es el Espíritu Santo. Salió venciendo y para vencer, con arco y sin flecha. Y el segundo caballo, que mandó quitar la paz de la tierra, que se mataran unos a otros. Y que habíamos copiado nosotros de la tribulación de Mateo 24, del 1 al 14, en el versículo 6, oiréis guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Claro que no, si es el segundo sello. Mire cómo yo estoy haciendo esto. Apocalipsis, Mateo. Así vamos a estar todo el tiempo. Apocalipsis, Mateo. Porque yo dije que este libro era fácil con la Biblia. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa con el tercer sello. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino, para no pasar trabajo, esto es hambre. El denario el denario y las libras de cebada, 6 libras de cebada por un denario. Mi esposa es una especialista haciendo pan y dulce y cake, tremendo. Ella le puede decir que eso es para comer 3-4 personas en un día, esa cantidad. Y un denario, yo le digo que en ese tiempo era el salario de un día. Es escasez y hambre lo que trajo este tercer sello. Vamos a ver entonces en Mateo 24, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Vamos bien o no? Teníamos primer sello, Espíritu Santo. Segundo sello, se quita la paz de la tierra y se matan unos a otros. Dice Mateo 24 que guerras y rumores de guerra. Ahora dice que hay una medida de justicia que es hambre, es escasez. Quizás usted vive en un país desarrollado como yo, del primer mundo, aunque esté corrupto como los Estados Unidos de América, pero usted no tiene hambre, pero hay mucha gente con hambre. En Cuba hay tremenda hambre. Hay mucha hambre en África, en Venezuela, hay muchísima. Y hay gente que ha pasado hambre siempre. Hay gente que toma una vez al día o cada 2 días. Hay gente en República Dominicana que es millonario y hay gente que come cada 2 días. Miren los testimonios en YouTube de los cristianos y ellos le dirán. Cuarto sello, porque dije que hoy no íbamos a detenernos, pero le estoy llevando la cronología para que entienda que es fácil entender este libro. Y sabemos que la tribulación, todo lo que está en Mateo 24, del 1 al 14, se ha cumplido y se está cumpliendo. Dice, cuarto sello. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, eso es guerra, con hambre, eso es hambre, y con mortandad y con las fieras de la tierra. Mortandad es peste y enfermedades. Es decir, todo lo que estamos leyendo en Mateo 24 son estos sellos. Quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, ya el quinto sello está un poco interesante. Hay quien pone el quinto sello dentro de la tribulación y hay quien pone el quinto sello en la gran tribulación. Yo lo pongo en la tribulación. Yo creo que también el quinto sello ha sido desatado, porque hasta ahora todo lo que estamos leyendo tiene una cronología perfecta con Mateo 24 y sabemos que esas cosas pasaron dentro de la tribulación.
Deme el beneficio de la duda y póngame este quinto sello dentro de la tribulación, ¿ok? Mire qué curioso este quinto sello. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar de Dios las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Quiénes son estos? Desde el primer mártir cristiano, Esteban, hasta hoy, todo lo que yo le comenté que han muerto. Mire dónde están, en qué lugar especial tiene Dios a los que mueren, no de viejo, ni en la cola del pan, ni de un infarto. No. A los que mueren por el testimonio de Yahshua HaMashiach. Dice que están debajo del altar de Dios. Están guardados allí. Hermano, si estas personas, que son los que han muerto mártires, los que tienen más mérito, están debajo del altar de Dios, ¿usted cree que hay alguien en el cielo como Gasparín moviéndose con batas blancas y tocando arpa? No crea eso. Los hermanitos que han tenido sueños, visiones, lo que el Señor le ha mostrado, son cosas que han de venir, pero no hay nadie en el cielo ahora mismo. Pablo dice, no quiero que ignoréis sobre los que duermen. Algunos duermen, si la muerte en el Mashiach es dormir, reposo, y otros sí están en lugar de tormento, pero nadie ha resucitado, y el alma si sale del cuerpo, el problema es que no le han enseñado tampoco bien a los cristianos qué es lo que es la Neshama y el Nefesh, qué es lo que es el alma, y cualquiera cree que puede salir del cuerpo y andar por ahí haciendo lo que quiera. Usted se sale del cuerpo, el cuerpo se muere, y el alma no puede ir a ningún lugar. Tienen que venir los ángeles y llevarlo al reposo, o vienen los demonios y lo llevan al lugar de tormento. Eso lo explico en otro momento. Y usted me dirá, oye, ¿y el rico y Lázaro, José? Yo eso lo he enseñado otras veces. El rico y Lázaro, el seno de Abraham, era un lugar en el Sheol antes de que Mashiach muriera en la cruz. Los justos no tenían a dónde ir ni tenían reposo. Y se dividió el Sheol entre el seno de Abraham y el infierno. Por eso había un abismo entre ellos y se podían ver y podían hablar. Pero cuando dice que Yahshua HaMashiach subió y llevó cautiva la cautividad, después de haberle predicado a los espíritus encarcelados, después de 72 horas, 3 días con 3 noches, se llevó cautiva la cautividad. Todos los justos que estaban en el seno de Abraham subieron y están ahora en reposo, esperando la resurrección. El día del Señor, cuando seremos arrebatados en las nubes del cielo. Dice Pablo, no quiero que ignoréis, hermanos, sobre los que duermen, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, y después los que estemos vivos seremos juntamente arrebatados con ellos en las nubes y transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ahí se va a levantar Abraham, Isaac, David, todos se van a levantar, y los que estemos vivos, si nos ha tocado ese momento, seremos transformados con ellos en las nubes del cielo. Mientras tanto, hay descanso, ¿ok? Pero sabemos que no vendrá el día del Señor, 2 Tesalonicenses 1:12, sin que antes se manifieste el hijo de pecado que se levanta contra todo lo que es Dios, todo lo que es santo, digno de culto, se sienta en el templo, pero no hay templo, así tiene que haber un templo, y comete la abominación desoladora. Y viene la gran tribulación. Inmediatamente, Mateo 24:29, después de la tribulación de aquellos días, la marca de la bestia, la persecución, verán la señal del Hijo del Hombre en las nubes. ¿Ok? Pero hasta ahora, este quinto sello dice que esas almas están en reposo como todas las demás, porque no hay nadie en el cielo, como le dijeron a usted, pero estas están en un lugar especial, debajo del altar de Dios. Estos son todos los que han muerto, desde Esteban hasta que se manifieste la gran tribulación, en la abominación desoladora. Pero hasta este momento no se ha manifestado, sino que se destapan esas almas. ¿Y por qué? Porque va a pasar algo muy importante en el sexto sello. Pero mire lo que le dicen estas almas. Le dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestras sangres en los que moran en la tierra? ¿Sabe lo que le está pidiendo? Que venga la venganza de nuestra sangre, la justicia. No le está diciendo: ay, trae la tribulación, la gran tribulación. Le está diciendo: trae el juicio. ¿Cuándo vas a desatar tu ira? La ira está contenida, hermano, hasta que se cumpla el número de los gentiles. Eso es lo que ustedes le enseñaron como la dispensación de la gracia, que es una de las poquitas cosas que han enseñado bien mi hermanito evangélico. La dispensación de la gracia es el tiempo de los gentiles. Es un tiempo en el que Dios ha retenido su juicio hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles. Por eso Israel ha sido endurecido en parte hasta que se cumpla el número de los gentiles. Después, dice Pablo, sepan este misterio, todo Israel será salvo. Y después que se cumpla la plenitud de los gentiles, se van a desatar unos acontecimientos terribles y vendrá el juicio, la ira de Dios, que no es la gran tribulación. Ellos no le están pidiendo la gran tribulación. Ese es el resultado de gobernarse separado de Dios. Ellos le están diciendo: ¿cuándo vas a hacer juicio sobre las naciones? Oiga, y mira lo que le dice Dios. Versículo 11 del capítulo 6. Y se les dieron vestiduras blancas. Ahora es que se le dan vestiduras blancas. Si antes ni vestidura tenían, porque no están en el cielo caminando por ahí como Gasparín, ni nada de eso, no. Y se les dijo que descansasen todavía un poco más de tiempo. Es decir, descansar quiere decir vuelvan a dormir en descanso.
No es que siéntense ahí aburridos hasta que... No. El descanso, dice Pablo, los que duermen. Apocalipsis dice los que descansan en el Señor un poco más de tiempo. Quítese esa idea de que la gente anda en el cielo preocupada por la familia en la tierra. Nada de eso no existe. Eso va a ser después que seremos arrebatados en las nubes. Entonces, este quinto sello es muy importante porque, como estábamos leyendo en Mateo 24, dice el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación, los matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Está hablando de los mártires, del martirio. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros. Bueno, hasta el versículo 15 que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Estos son esos muertos, todos esos muertos que han muerto mártires. No en la gran tribulación porque no ha llegado, en la tribulación. Y ellos mismos le dicen, oye, ¿hasta cuándo, Señor? Ya. Pero mira lo que le dice el Señor después de darle vestiduras blancas y de mandarlo a descansar un poco más de tiempo. Versículo 11, capítulo 6 de Apocalipsis. Para atrás y para adelante. Capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos. ¿Cómo? Y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Bueno, la cosa se pone seria. Porque dice, no, los destaparon, los despertaron, le dijeron, mira, cojan estas vestiduras porque los que faltan por morirse se van a morir ahora. Esa es la gran tribulación. Y cuando se cumpla ese número, ya entonces ya va a venir Mashiach y ustedes van a ser levantados. Toma, vayan poniendo las vestiduras, pero descansen otro rato más. Y entonces ya estamos en Mateo 24:15, hermano. Y Mateo 24:15, oye, yo he ido cronológicamente muy despacito. Si hubieran niños de 6º grado aquí, yo estoy seguro que estuvieran entendiendo. Porque estoy explicando Apocalipsis con la Biblia. Simple. ¿Ok? Estamos en Mateo 24:15. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la dominación desoladora. ¿De qué estamos hablando? Llegó la gran tribulación. ¿Por qué lo sabemos? Porque en el quinto sello le dicen a las almas que han muerto en la tribulación, desde Esteban hasta acá, pónganse estas vestiduras, duerman otro ratico que ya la cosa se va a poner seria. Ya se van a morir los hermanos suyos que faltan en la gran tribulación. ¿Por qué lo sé? Mire, el sello número 6, versículo 12. Miré cuando abrió, de Apocalipsis, acuérdate que vamos para atrás y para adelante. Apocalipsis 6, versículo 12. Miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto. ¿Qué pasó aquí? Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera. ¿Cómo qué? Bueno, perdónenme, es que yo disfruto de esto tanto. Porque yo amo, yo mire, usted tiene que tener paciencia conmigo, porque hay gente que dice que soy autosuficiente y arrogante. Y es que un hombre enamorado hace locura. Yo me enamoré del Señor, yo me enamoré de esto. Yo vivo por esto, por esta palabra. Yo esto lo creo. Doy testimonio. Yo sé que usted estará diciendo, después que has hecho tantas barbaridades, sí, perdóneme. Si lo golpeé, si lo humillé, si dije algo mal de usted, si lo ofendí de alguna manera, si destruí su familia, yo no sé, usted perdóneme si lo utilicé, si lo engañé, si me burlé de usted. Sí, me arrepiento, pero me enamoré del Señor y de esta palabra. Yo me enamoré y yo la entiendo. Y Dios para mí es real. Yo sé que esto va a pasar como está escrito aquí. Mire lo que le estoy leyendo en el 6º sello. Mire, usted oyó esto que yo leí en el 6º sello. ¿No le recuerda nada? Se lo leo de nuevo. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Miré cuando abrió el 6º sello y aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como de sangre. ¿Por qué no viene conmigo a Mateo 24, 29? Porque ya en el 5º sello se le dijo, viene la gran tribulación. Los hermanos que han de morir como ustedes van a morir. Vino la gran tribulación. ¿Y ahora qué dice el 6º sello? Bueno, vamos a leer en Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Deja ver qué dice el 6º sello. Dice el 6º sello. Miré cuando abrió, Apocalipsis 6, versículo 12. Miré cuando abrió el 6º sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro. ¿Cómo? Como tela de silicio y la luna se volvió como sangre. ¿Qué pasó aquí? Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer su fruto cuando es sacudida. ¿Qué dijo el Señor en Mateo? De la higuera aprender la parábola. ¿Viste que le dije que me tengan paciencia, que yo no hablo basura, que yo no hablo bobería, yo no tengo doctrina de hombre? De la higuera aprender la parábola, dice Mateo. Cuando su hoja esté tierna, sepan que viene el verano. De cierto os digo que la generación que vea esto,
no va a morir sin ver estas cosas. La generación que vea la higuera florecer. Y aquí está diciendo, como la higuera cuando es sacudida, la higuera es Israel. ¿No se da cuenta que es lo mismo? Mateo 24, 29 y el sexto sello es lo mismo. Lo que pasa es que el sexto sello es la descripción de lo que se había dicho en Mateo. El sol se oscurece, la luna pierde su brillo. ¿Por qué? Porque aquí dice que la luna se vuelve sangre y el sol. Es lo mismo, hermano, pero es lo mismo, esto es muy simple. Vamos a seguir leyendo. Dice, versículo 13 de Apocalipsis 6. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse? Hermano, si usted lee Mateo 24, 31, Mateo 24, 30, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Y qué dice aquí que pasó? Dice Apocalipsis 6, 16, que los reyes, Apocalipsis 6, 15, que los reyes de la tierra y los grandes y los ricos y los capitanes y los poderosos y todo siervo y todo libre se escondían en las peñas y decían a las peñas: caigan sobre nosotros. Se están lamentando. Es la misma descripción con más detalle. Ve que Apocalipsis, ella se repite a sí misma, pero con más detalle cada vez. ¿Qué pasó en el sexto sello? Lo que narra Mateo 24, 29. Ya pasó la gran tribulación y somos arrebatados en las nubes del cielo. El Señor ha venido por nosotros. Y los que se quedaron, los siervos, los grandes y los poderosos, andan lamentando, se le dicen a las montañas: caigan sobre nosotros. ¿Quién nos va ¿qué dice aquí? Escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Por qué? Porque ahora viene la ira. Porque la gran tribulación y la ira no es lo mismo. Entonces vamos a hacer algo para que usted no se me confunda. Vamos a hacer algo bien rápido. Y es que yo tomo unas notas aquí que me deberían ayudar. Pero uno mientras más lo mira, menos entiende. Ya uno después se va y se mete en el espíritu. Uno no sabe lo que está diciendo. Pero vamos a hacer algo. El capítulo 7 no lo vamos a tocar ahora, ¿le parece? Pero yo le voy a decir de qué se trata. El capítulo 7 trata de los 144,000 sellados. ¿Por qué? Porque, hermano, como la iglesia se va, ya pasó por la gran tribulación. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no vendrá el Señor sin que se manifieste el Hijo de pecado. Yo se lo repito tantas veces, porque yo sé que le han enseñado tan mal que quizás le esté chocando a usted. La iglesia es arrebatada porque ya la gente se marcó con el 666, con el chip. Ya andábamos huyendo los que nos toquen vivir ese tiempo escondidos en las cuevas, corriendo. Pero inmediatamente después de aquello vino el Señor. Esos días fueron acortados por amor a los escogidos. Nos arrebató en el aire, resucitó todo el mundo. Por eso en el quinto sello le dicen: tranquilo, pónganse esta ropa, porque ahora ya vienen los que faltan, los que van a morir en la gran tribulación. Pero hay 144,000 que se quedan. Olvídese que esos no son testigos de Jehová, ni nada, esa gente no sabe nada de eso, es una locura. Estos hombres son hombres perfectos, que no han dicho mentiras, son vírgenes, no hay falta en ellos. Imagínate que son 12,000 de cada tribu, con excepción de la tribu de Dan. No le voy a dar ese misterio después. La tribu de Dan no entra. Y usted dirá: pero ¿cómo son 12,000 de cada tribu y la tribu de Dan no entra si son 12 tribus de Israel? Porque José y Manasés los contaron separados cuando ellos son la tribu de José y la tribu de Manasés y la media tribu de José. Pero ahora los cuentan separados porque Dan no entró. Después le digo por qué. No se preocupe, Dan no entró. 144,000 sellados. ¿Por qué sellado, hermano? Porque nosotros nos vamos, pero estos hombres se van a quedar. Estos hombres se van a quedar porque Dios hizo una promesa con Abraham. Israel, Pablo dijo que sepan este misterio. Después que se cumpla el número de los gentiles, todo Israel será salvo. Y hay que predicarle a Israel. Él no va a abandonar a su pueblo. Eso nada más se le metió en la cabeza a los católicos, de que Dios había desechado a su pueblo y que la iglesia es el Israel espiritual. Todo eso es mentira. No, Dios tiene un plan para su pueblo. No se pueden ir con nosotros. ¿Saben por qué? Porque los que no aceptaron a Yahshua HaMashiach como su Señor y su Salvador, guardaron los mandamientos y guardaron el testimonio, no pueden ser arrebatados en las nubes. No importa si son judíos, pentecostal, no importa. El que le falló a Dios y el que no se guardó en santidad y el que no es digno de la salvación que se le entregó gratis, le va a pasar como en la parábola de las bodas, que el rey invitó a todo el mundo y vio a uno mal vestido. ¿Y tú qué haces mal vestido? No, a mí me dijeron que reconozca a Jesucristo, que dijera hablar a lengua, que me bautizara. Sí, pero tú no guardaste la dignidad. No, átenlo de pie y mano, échenlo fuera donde es el lloro del crujir de dientes. Esa es la parábola de las bodas.
para el que lee Biblia y que entienda. Entonces estas personas de Israel y los que no aceptaron a Yahshua HaMashiach, que el Señor tiene de ellos misericordia, le dejaron estos 144,000. Esto es lo que dice el capítulo 7, 144,000 sellados, para que prediquen, porque nosotros ¿para dónde vamos? Para las bodas del Cordero, a recibir el galardón. Ahí vamos a estar sentados con Abraham, Isaac y Jacob. Vendrán del oriente, del occidente, de todas partes, los que han sido arrebatados y nos veremos cara a cara. Oye, si a usted esto no le emociona, es que usted tiene que ser un pedazo de carne con ojo. Usted se murió. Yo estoy mirando para el lado a ver si alguien sale del cuerpo y aparece aquí al lado mío o algo, porque esta es la esperanza bendita. Esto es lo que tiene que tener usted en la mente las 24 horas. ¿Cómo va a estar la gente en la iglesia 20 años pensando en prosperidad y en no sé qué cosa, en los 7 pasos para alcanzar a Dios y para qué? Y no saben ni a qué vino a morir Yeshua, ni qué nos espera, ni si vamos a pasar por la tribulación o no. Pero ya, porque me voy. Escuche. 144,000 son sellados. Si usted quiere saber si de verdad nos fuimos con él o no, mire lo que dice el versículo 9. Apocalipsis 7, versículo 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud de la cual nadie podía contar. Hay quien dice que esos son los que, hermano, no se pueden contar. ¿Sabe por qué? Porque todos hemos sido arrebatados, por eso es incontable. De todos los que han muerto durante todo el mundo, que han reconocido a Mashiach, es incontable la multitud. Esto no es nada de lo que le han dicho usted. De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. De todas naciones, tribus y lenguas, de todo el mundo. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece. El versículo 14, capítulo 7, versículo 14 de Apocalipsis dice, y yo le dije, Señor, 13, perdón. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, ¿y estos que están vestidos de ropa blanca quiénes son? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido ¿de qué? No oigo. De la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y usted dirá, son los que están vivos que se murieron en la gran tribulación. O son los que arrebataron en el aire. Cuando dice los que han salido de la gran tribulación, los cuenta a todos. Por eso la multitud es incontable. Los que estaban durmiendo y los que estaban en la gran tribulación. Esto quiere decir, los que han salido de la gran tribulación, quiere decir los que levantó el Señor después de la gran tribulación. Es decir, lo último que pasó en la tierra fue la gran tribulación. Marcaron a la gente, no podían comprar ni vender, y el Señor levantó ya a los muertos, y los que estaban vivos también los levantó. Esto es una multitud incontable, todo pueblo, lengua y nación. Se da cuenta que hay una cronología con Mateo 24 y con Apocalipsis. Ahora lamento decirle que se acabó Mateo 24, porque Mateo 24, como le dije al principio, nada más narra la tribulación, que es, ya ver las notas que yo tomé aquí, a ver si me sirven de algo, porque hasta las hojas se me rompieron. El Mateo 24 nada más narra la tribulación, la gran tribulación y el arrebatamiento. La tribulación del 24, 1 al 14, la gran tribulación del 24, 15 al 28, y el rapto del 24, 29 al 44. Eso es lo único que narra Mateo. Y una vez que narra el arrebatamiento, Mateo 24 se detiene, ya. No dice nada de los juicios. ¿Por qué? Porque la iglesia no va a estar aquí, los escogidos, la iglesia, la asamblea, no va a estar aquí. Los inscritos en el libro de la vida y los que han dormido ya se fueron. Entonces ahora se pone interesante, porque capítulo 7, ya puede quitar el dedo de Mateo, hermano, porque se fue Mateo. Pero si usted quiere, lo mismo que hicimos con Mateo, ahora lo hace con Apocalipsis capítulo 6. Va a dejar el dedo para marcar Apocalipsis 6, porque todo lo que vamos a leer, vamos a ir comparándolo con Apocalipsis 6, ¿ok? Porque ya se acabó Mateo 24. Mateo 24 nada más narra tribulación, gran tribulación y el arrebatamiento en ese orden, según 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Ahora, ya usted se dio cuenta que nos fuimos con él, que sellaron 144,000, 12,000 de cada tribu, con excepción de la tribu de Dan, porque contaron José y Manasés separados, y que ahí los ves Juan, ahí con vestiduras blancas y todo el mundo alegre y contento. Y dice, ¿y estos quiénes son? Los que salieron de la gran tribulación, para que usted sepa que estamos bien en la cronología. Y por eso están delante del trono del Cordero, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios no va a dejar que el sol los castigue y va a enjugará toda lágrima de su boca. Pero vamos al capítulo 8. Vamos al capítulo 8 porque tengo la meta de terminar Apocalipsis completo. Yo creo que no voy a poder, pero vamos al capítulo 8. Dice, cuando abrió el 7º sello, ¿dónde estamos nosotros? En las bodas del Cordero. ¿Ok? Nosotros ya no estamos aquí. Hay 144,000 sellados de todas las tribus, menos de la tribu de Dan, que se quedaron acá abajo. ¿Okay? ¿Y quiénes más están? El anticristo, el falso profeta, la gente que se selló, la gente que cogió el chip, los que vendían y cobraban, se quedaron toda esa gente. Porque mientras nosotros estábamos en la gran tribulación, según la cronología de Mateo 24 y 2 de Tesalonicenses, huyendo, ellos estaban haciéndose millonarios, hermano, porque compraban, vendían, ellos estaban felices.
Ellos decían, nada, esa no es la marca, nada, eso no es. Estos fanáticos de las raíces hebreas, todos estos locos. No, si Spurgeon dijo y Springfield, ellos estaban perdidos, ellos estaban en otra cosa. No, eso no es eso. Si nosotros vamos a ser arrebatados ante la gran tribulación. Y de momento vino y los sorprendió como ladrón en la noche. Se quedaron, mas todos los perversos que no quieren reconocer al Señor están en la tierra. Entonces ahora vamos a ver qué pasa con el séptimo sello, porque ahora se pone esto interesante. Tenga el dedo en Apocalipsis capítulo 6. Dice de la siguiente manera: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso, para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo trueno, voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlo. ¿Qué es lo que pasó aquí? Como ya no estamos en la tierra, ¿qué hace el Señor? Tomó todas nuestras oraciones, un ángel, las mezcló con incienso, las tiró delante del Señor, subieron a su presencia, recordó el Señor de manera literal, porque Él no se le olvida nada, es de manera figurativa, porque Él no se le olvida nada, todas las cosas malas que nos han hecho. Y ahora va a ser juicio. Esto es el juicio, esta es la ira de 1 Tesalonicenses 5, cuando dice, no estamos para ira. No, pero esta es la ira, no la gran tribulación, esta es la ira. Entienda eso una vez por todas. Ahora, nuestras oraciones, así que no deje de orar. No deje de orar nunca. Sus oraciones están guardadas en un lugar especial. Después que usted sea tomado, arrebatado en el aire, llevado a las bodas del Cordero, se va a desatar la ira. Y van a haber 144,000 sellados, que no le va a pasar nada. Porque hay ángeles en los 4 puntos cardinales que van a retener todos los juicios hasta que se sellen esos hombres. Pero el falso profeta, los que se marcaron, los que nos persiguieron, el anticristo, toda esa gente van a estar acá abajo. Y ahora vienen los toques de trompeta. Pero como yo le dije, mire, saque el dedo a Apocalipsis capítulo 6, porque creo que no me va a dar tiempo. Son las 10:30, me quedan 30 minutos. Deja ver cómo yo puedo hacer esto para que usted lo entienda. El Apocalipsis es un libro muy grande y lo he intentado explicar muy rápido. Pero vamos a hacer lo más que podamos. Confía en mí y créame que los toques de trompeta, los 7 toques de trompeta, son la consumación de la ira de Dios. Y con el 7º toque de trompeta se acabó Apocalipsis. Y comienza de nuevo la narración. Es decir, el libro de Apocalipsis sigue, pero comienza dándote detalles de cómo van a acontecer todas estas cosas. Recuerda, Apocalipsis se repite 3 veces. A grosso modo, después comienza de nuevo con más detalle y después comienza de nuevo con más profundidad. Por ejemplo, venga conmigo a donde dice el 7º toque de trompeta. Escuche, el 7º toque de trompeta está en Apocalipsis 11, capítulo 15. Venga un momentico, Apocalipsis 11, capítulo 5. No es que yo no le voy a hablar de los toques de trompeta, es que yo quiero que usted vea algo. Yo sí le voy a hablar de los toques de trompeta. Pero venga conmigo, Apocalipsis 11, versículo 15. Apocalipsis 11, versículo 15, la 7ª trompeta. Han pasado 6 toques de trompeta. En esos 6 toques de trompeta, las plagas más terribles, hermano. Granizos de 80 libras. Para la cuenta que dice Apocalipsis, me hace un granizo de 80 libras cayendo del cielo. Plaga, la tierra convertida, es decir, el agua convertida en sangre, mueren los animales, las 3/4 partes de toda la hierba verde. Hay enfermedades, hay más pestes, hay úlceras. Lo que ha pasado sobre los que se marcaron y de los que nos persiguieron, y el anticristo y el reino del falso profeta, es decir, el falso profeta y el reino del anticristo, es horrible en esos 6 toques de trompeta. Además vinieron 2 testigos, en el 6º toque de trompeta se levantaron 2 testigos. Algunos dicen que son Elías y Moisés. Yo no sé, yo no le puedo hablar de lo que no sé. Yo le digo la cronología de lo que está aquí. Y predicaron en Jerusalén por 42 meses, 3 años y medio. A los 3 años y medio, tenían un poder tremendo, que sacaban fuego por la boca y hacían matar a aquellos que querían levantarse contra ellos. Fíjese, 144,000 hombres, 2 testigos sobrenaturales predicándole a todo Israel y al mundo entero. Y con internet lo va a ver todo el mundo. Dice que en la ciudad, que se llama de manera figurativa, simbólica, Sodoma y Gomorra, en la que también murió nuestro Señor Jesucristo, Jerusalén. Una de las ciudades más corruptas del mundo, Jerusalén, con marchas gay, donde se burlan de Jesucristo, no puedo ni decir las cosas que dicen de Él, donde además los grupos observantes, ortodoxos, son muy pequeños, y hay algunos mesiánicos, hay algunas buenas personas, pero son mínimos. Jerusalén es una ciudad completamente corrupta para ser la ciudad de Dios.
Han pasado todo esto con estos toques de trompeta. Y mira el toque número 7, la séptima trompeta. Apocalipsis 11, capítulo 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios y en sus tronos se postrarán sobre sus rostros adorando a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un gran terremoto y grande granizo. ¿Ya? ¿Se acabó? Apocalipsis se acabó, hermano. Le está diciendo, versículo 16, versículo 17, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y que eres y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los santos, a los muertos, el galardón a los profetas. Está hablando del juicio entre el gran trono blanco. Se acabó Apocalipsis. De hecho dice que todos los reinos del mundo han venido a ser, versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre, por los siglos de los siglos. ¿Cómo usted entiende? Que alguien va a decir: ¿cómo? Que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, Él reinará por siempre. Pero claro, si no hemos visto el milenio, no hemos visto nada. Es que Apocalipsis acaba de ser narrada a grosso modo. Te narraron con los sellos todos los acontecimientos de la tribulación de Mateo 24. Todos los acontecimientos de la gran tribulación de Mateo 24 y el rapto que hay en Mateo 24. Y después de eso te narraron los 7 toques de trompeta, que es el juicio sobre la tierra, y ya el reinado de Mashiach. Y aquí se acaba Apocalipsis. Tú me dirás: José, ¿cómo que se acaba Apocalipsis si falta hasta el capítulo 21? Mire lo que dice el capítulo 12. Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. ¿Por qué una mujer? ¿Usted sabe lo que quiere decir la palabra metrópolis? Madre de pueblos. Metrópolis. Esta mujer es Israel. Por eso las mujeres se representan con los pueblos. Los pueblos se representan como una mujer, como una metrópolis o metrópolis, una madre de pueblos, ciudades. Este es el pueblo de Israel, no necesariamente la ciudad de Israel, pero es el pueblo de Israel, es este pueblo escogido de Dios. ¿Por qué? Sabemos perfectamente que estaba vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas, que son las 12 tribus de Israel. Dice que estaba encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia de su alumbramiento. ¿Para quién? Mashiach. ¿De dónde vino Mashiach? La salvación. ¿Qué le dijo a la mujer samaritana a Yeshua? La salvación viene de Judá, de los judíos. La salvación viene de los judíos. También apareció otra señal, un dragón, que es un dragón escarlata. Todo el mundo sabe que es la serpiente antigua, el Señor los reprenda, con 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Créame, tome esto por cierto, y si quiere cópielo. Si quiere, cópielo, para que no tenga con esto confusión, y la próxima vez que usted lea Apocalipsis, usted entienda. Dice que el dragón tenía 7 cabezas. Las bestias son imperios. Este no es un imperio, porque este es a Satán, el Señor lo reprende, que empezó como un nahash, una serpiente en el Edén, y ahora es un dragón escarlata, porque la maldad de los hombres lo ha llevado a ese nivel. Pero las bestias son imperios, pero las cabezas son reyes. Reyes y los cuernos gobernantes, y las aguas son pueblos. Cópielo para que, y yo se lo voy a leer en Apocalipsis, yo no me he inventado nada. Las bestias son imperios, las cabezas son reyes, los cuernos son gobernantes y las aguas son pueblos. Entonces, cuando usted lea que este dragón escarlata tenía 7 cabezas, ¿qué es lo que son las cabezas? Son 7 reyes, 10 cuernos, 10 gobernantes que gobiernan sobre esos reinos. Y en su cabeza 7 diademas. La diadema habla de la autoridad de estos gobernantes. Dice que con su cola arrastraba las 3/4 partes de la estrella del cielo. Usted sabe todo lo que dice ahí. Que Miguel y sus ángeles luchaban con el dragón, y que la mujer dio a luz, y que el dragón quiso matar al niño, pero no pudo tomar al niño, porque el niño fue apartado para Dios. Y la mujer fue llevada al desierto, y él abrió la boca y envió un río, que es todo lo que ha pasado con el pueblo de Israel, los progromos, el holocausto, todo lo que ha pasado con ese pueblo, que está pasando hasta hoy, que es víctima del terrorismo de los terroristas musulmanes. Y bueno, eso está en las noticias, pero los que viven en países comunistas le han hecho otra historia. La verdad está ahí.
Y dice que el dragón se enojó y se fue a hacer la guerra ¿contra quién? Contra los que guardan el testimonio. Déjame leérselo porque después dicen que lo estoy mintiendo. Versículo 17, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Dice, entonces el dragón se llenó de ira con la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dos cosas distintas. De Dios, Jesucristo dijo, voy a mi Padre y a su Padre, a su Dios y mi Dios. Él es Dios, claro, Él actúa en autoridad de Dios, perdona pecados, resucita muertos. Él tiene plena autoridad porque Él es el Hijo de Dios, pero Él no es el Padre. Él dijo, el Padre es mayor que yo. Él actúa en capacidad de Dios, por supuesto que sí. Y si Él es la verdad, el camino, la vida, la puerta, nadie va al Padre sino a través de Él. Pero Él no es el Padre en toda la esencia del Padre. Él dijo, el Padre es mayor que yo. Hay cosas que están solo en la voluntad de mi Padre. Voy a mi Padre y su Padre, su Dios y mi Dios. Él es Dios porque actúa en la autoridad de Dios. Por eso le dijo a Tomás, si has visto al Padre, me has visto a mí, Él y yo somos uno. Yo tengo toda la autoridad, pero el Padre es el Padre. Y aquí dice los mandamientos de Dios, el Padre, y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué? El capítulo 12 empieza así. Porque como en el capítulo 11, versículo 19, se acabó el último toque de trompeta y dice que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos, ahora Apocalipsis se vuelve atrás y empieza al principio, pero esta vez no empieza con el sello número 6, con la venida del Espíritu Santo. Esta vez empieza con la creación del pueblo de Israel, la mujer que estaba dando a luz, que iba a tener un hijo y que el dragón quería destruir ese niño y que después ese niño y la iglesia, el dragón persiguió a los que tienen el testimonio de Jesucristo, los mandamientos de Dios. Ahora empieza Apocalipsis de nuevo a explicar todo lo que yo le he leído hasta aquí. Por lo visto, son las 10:39. A mí no me va a dar tiempo. ¿Ok? Yo fui demasiado pretencioso en creer que en 2 horas podía terminar Apocalipsis completo. Vamos a hacer algo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Lech Lecha es una voz hebrea con la que Dios Altísimo llamó a nuestro padre Abraham a comenzar un viaje. No pertenecemos a ninguna organización ni tenemos la intención de crear una nueva religión. Queremos servir al Dios de Israel, al Elohim Altísimo por medio de Yahshua HaMashiach, nuestro Adón. Si quiere acompañarnos en este viaje para conocer qué nos separa de Él, bienvenido. Si no conoce al Señor Jesucristo, arrepiéntase y conviértase para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Yahshua HaMashiach, nuestro Adón, quien nos fue anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo retenga hasta que la restauración de todas las cosas. Yo soy José Luis Mazó y esto fue Lech Lecha. Nos vemos en el camino.